Bienvenido mi gente a otro video tutorial con Tecnofer. En esta ocasión vamos a ver estos Inpop 12. Ya lo hemos hecho otros videos referentes pues, a estos audífonos, pero hoy vamos a ver unos comentarios que nos han escrito. Bueno, ya lo hemos respondido, pero también vamos a ver otras cositas referentes a estos audífonos. Pues antes de empezar, les agradecería que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube dándole like, si te gustó el video, un comentario, activando la campanita cada vez pues, que subamos un nuevo video. También recuerda nuestra página en Instagram como Tecnofer. Ahí pues puedes ver nuestros productos, artículos electrónicos y accesorios para celular que tenemos. Actualmente, bueno, si te interesa alguno de estos audífonos, nosotros lo mantenemos a un precio módico de que uno lo puedes encontrar en 15 balboas y dos, tenemos una promoción que si llevas dos, te lo llevas por tan solo $25, dos audífonos. Bien, sin más rodeo, pues empecemos. El primer punto que vamos a tratar es cómo encenderlo, ya que pues hemos tenido preguntas, otras es cómo conectarlo a mi celular, el tiempo de batería, cuánto tiempo dura, cómo cargarlo, pues y responder algunas preguntas que ya nos han hecho, pues como les explicaba, ya hemos respondido. Bien, vamos a probar los rosados, por lo menos estos audífonos rosados. ¿Cómo encenderlos? Sencillo. Cuando vamos a conectarlos a nuestro celular, primero hay que sacarlo del estuche. Al momento de sacarlo, ellos inmediatamente van a prender. Y aquí, si ven el dispositivo, no sé si logran ver aquí, aunque no por la iluminación, pero ya me aparece para conectarlos. Le doy conectar. Y si ven aquí, la luz ya de los audífonos se apagan porque ya se vincularon a mi celular. No sé si logran ver por acá, me sale lo que es el tiempo, la batería de los audífonos y la batería del mismo estuche. Listo, ya aquí están conectados. Vamos de nuevo por si acaso pues no lograron verlo. Vamos a apagarlos, se apagan directamente de aquí. Vamos a ver. Es sencillo, esto no es nada del otro mundo. Vamos a apagarlo. Ya aquí están totalmente apagados. Y procedemos nuevamente. Si ven aquí el celular, apenas que yo lo saco, los audífonos deben de encenderte estas luces. Quiere decir que se están vinculando. Ya como mi celular se conectaron por primera vez, ya no es necesario volverlos a conectar como vieron anteriormente. Listo. Pero digamos por ejemplo de que al momento de sacarlos no te encendieron. Bueno, sencillo. Puedes apagarlo y prenderlo manualmente en la parte curva que ves aquí. Mantienes presionado por 5 segundos. Y si ven, el dispositivo te empieza a parpadear una luz roja. Quiere decir pues que están apagados. Entonces procedemos, por lo menos este que está apagado, a encenderlos porque no prendió al momento de sacarlo de la cajilla. Entonces mantenemos aquí presionado 5 segundos igual y ya se va a encender. Bien, otra cosa que nos han preguntado, bueno, ya vemos cómo conectarlo. Si no se conectó directamente, como es iPhone, se conectaron directamente a mi dispositivo, pues nos vamos a configuración, nos vamos a Bluetooth y buscamos el nuevo dispositivo que queremos conectar. Bien, otra cosa que nos han dicho referente pues al tiempo de la batería. Por lo regular, por experiencia propia, estos escuchando lo que es música te duran de 2 a 3 horas. Va dependiendo de su uso y dependiendo pues lo que estés haciendo. Si estás hablando por celular, si estás en una videoconferencia, pues va dependiendo todo el uso. Pero la misma caja en sí te viene con un manual que te dice de 2 a 3 horas. Bien, vamos a responder pues algunas preguntas que nos han dicho nuestros suscriptores, nuestros seguidores, referente pues a estos audífonos. La primera pregunta dice: yo tengo los mismos así en rosa y solo uno encendió y la cajita no encendió, ¿por qué será? Este comentario nos dice nuestra amiga Marian Castellano. Bien, si la cajita no encendía en momentos de conectarlo, vamos a probar aquí. Vamos a cambiar, vamos a usar otro.
Vamos a probar los rojos. Vamos a probar los rojos. Que dice que solo uno encendió y la cajita no encendió. ¿Por qué será? Vamos a ver. Por lo menos esto, cuando lo vas a poner a cargar, debes de asegurarte de que la cajita del estuche de los audífonos te encienda. Lo conectamos a un adaptador normal y vemos que debe de encenderte. Aquí no sé si logran ver, está parpadeando una luz en rojo, quiere decir pues que están cargados. Si solo encendió uno, por lo menos al momento de sacarlo, pues intentemos, vamos a ver aquí. Vamos a apagar este, como les decía. Tienen que mantenerlo pues presionado por 5 segundos para poder apagarlo. Vamos a ver. Ya estos están apagados. Vamos a decir, bueno, no están del todo apagados. Vamos a darle de nuevo, porque no hay para que estemos pues seguros de que, y responderle pues a nuestra amiga. Vamos a probarlo mejor con unos que se vean tengan mejor visibilidad. Vamos a ver con estos blancos. Si al momento de que ella lo sacó no le encendió uno, vamos a decir que este no le encendió. Vamos a apagarlo aquí. Recuerden de que si lo mantenemos presionado por 5 segundos, él se va a apagar. Vamos a ver aquí. Para ver, sí, yo creo que sí se apagó. Y vamos a decir, este le encendió, pero este no. ¿Qué hacemos? Sencillo. Mantenemos presionado por 5 segundos en la parte curva y si ven, ya me prendió. Ese es el intento que se debe hacer cuando solo te encendió uno al momento de sacarlo de la cajilla. Bien, otro comentario que nos dicen por acá. Nuestro amigo Diego Armando dice: hola, ¿cuántas horas te duran los audífonos escuchando música? Como ya lo repetí anteriormente, los audífonos escuchando música solamente por experiencia mía te duran aproximadamente de 2 a 3 horas. A mí me duró 2 horas y 20 minutos o 30 minutos. Como le digo, pues eso va dependiendo de su uso. Nos dice nuestra amiga Alison, dice: ¿por qué cuando lo tengo usando siempre salen las luces azules en los oídos? Es decir, no se ven bien. ¿Cómo evito que salga esas luces en los inputs? Estas luces que dice nuestra amiga Alison, vamos a ver cómo son las luces. Esto se hace cuando ya están conectados o vinculados a nuestro dispositivo. Por lo menos cuando uno está escuchando música, ella nos dice que cada segundo o cada 2-3 segundos le parpadean unas luces azules aquí. Esto no se puede evitar, ya que es algo los mismos audífonos, pero yo le respondía de que por lo regular ellos cada 2-3 minutos es que aparece esto, no por lo regular cada 5 o 6 segundos. Por eso que debemos pues es algo ya que los mismos audífonos pues y no se puede evitar, ya que a ella le parece incómodo, pero es algo que vienen los mismos audífonos pues de ese, así es su modo de uso. Pues vamos a ver otro comentario para ver. Dice Yael Morales Torres, dice: cuando los conecto no tiene luz de que se están cargando. ¿Qué puedo hacer para saber si se carga? Sencillo. Si por lo menos uno lo conecta aquí, vamos a ver estos. Aquí quiere decir que está cargando tanto el estuche y como nos damos. Mira, aquí por lo menos aquí en este caso, aquí está prendiendo la luz rojo. Pero como yo sé si los audífonos están cargados, deben de entre los audífonos aquí en esta parte deben de encenderte una luz en rojo. No pasa. Vamos a probar con otro. Quiere decir que aquí no están cargando los audífonos. Vamos a probar con estos grises para ver si bien. Miren aquí por lo menos, si llegan a ver, aparece la luz en rojo parpadeando, quiere decir que está cargando el estuche. Y también nos aparece estas dos lucecitas rojas, quiere decir de que están cargando los audífonos. Si esta luz no te aparece, pero te aparece estas dos luces, quiere decir que en sí está cargando los audífonos. Inclusive si los prendemos aquí, logran ver de que el dispositivo, los audífonos sí están cargando. No debería pasar esto, quiere decir que está mal colocado, pero
pues debería de aparecerte así como como esto así. Quiere decir porque se está cargando los audífonos y en caso tal no te aparece la luz roja aquí. Bien, igual vamos a darlo cargando. Otro comentario ya para finalizar. Dice una pregunta: ¿se puede saber a cuánta batería es el estuche? Sí se puede saber, siempre y cuando pues tengas un dispositivo que sea iPhone, ya que en el mismo iPhone puedes verificar tu batería. En lo que es Android o Huawei también en smartphone no se puede verificar, solamente se verifica lo que es la batería de los audífonos. Otra pregunta y la última, dice Miguel Lizano, dice: amigo, ¿qué tal? Cargo mis audífonos y los uso al ratito, ya baja la barra de batería sin haber pasado ni siquiera 10 minutos. ¿Qué puedo hacer? Bien, estos audífonos, cuando por lo menos uno lo utiliza, como le pasa a Miguel, y se le baja rápido la barra de los audífonos, la carga, pues hay que asegurarse de que por lo menos cuando uno lo está utilizando o cuando lo está poniendo a cargar, que al momento de usarlo, pues que ya estén al 100%, porque si no están al 100%, pues simplemente van a descargarse rápido. Como les digo, pues hay que asegurarse de que ambos enciendan bien. Bueno, sin más preámbulo, pues este es el video que les quería hacer referente pues a estos audífonos. Vamos a igual, pues, si les gustó, como les indicaba, pues pueden darle like o comentario para que puedan pues ver más videos referente a esto. Si algo te quedó alguna duda, pues puedes dejar tu comentario aquí para que nosotros pues podamos responderlo. Y bueno, recuerda pues antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dándole pues también like, a la campanita para que actives nuestras notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda también seguirnos en nuestro Instagram como Tecnofer. Bueno, espero que te haya gustado el video. Sin más preámbulo, pues nos vemos en un próximo video con Tecnofer. Hasta luego.